Mm. Ayer estábamos viendo, nos quedamos en los cambios físicos y los cambios químicos. Entonces veíamos, por ejemplo, los cambios de materia, en este cambio de los estados de segregación de materia. Entonces eso le llamamos cambios físicos, porque se cambia la estructura, en este caso exterior, pero también un cambio físico puede ser el movimiento, una fuerza, la inercia, en fin, todo ello, la electricidad, todo ello. Y un cambio químico es cuando tenemos, en este caso, una alteración en la estructura interna de la materia, como puede ser la oxidación, la combustión, la fermentación, ¿no? La putrefacción, en fin, la misma respiración, la fotosíntesis, todos esos son fenómenos químicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar con esto. Vamos a diferenciar entre un elemento, un compuesto y sobre todo vamos a ver cómo se da esta relación entre compuestos, ¿no? Porque vamos a tener en este caso mezclas y vamos a tener compuestos, pero bueno, vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de un elemento, en este caso, estamos hablando de el elemento puro, es decir, único. Por ejemplo, aquí hidrógeno, ¿no? Aquí está el hidrógeno, aquí está el oxígeno, aquí está el nitrógeno, aquí está el cloro, y se pueden unir con otros mismos elementos de ellos, pero no cambia su composición, siguen siendo en este caso cloro, siguen siendo en este caso oxígeno, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí O2, aquí el hidrógeno, aquí el nitrógeno, aquí el cloro, pero cada uno, ¿no? Tiene o sea, son separados, ¿no? No están uniendo. Entonces, obviamente, estos son elementos. Cuando hablamos de compuestos, es cuando ya se combinan. En este caso, aquí tengo el nitrógeno y tengo oxígeno, ¿no? Aquí tengo. O tengo aquí el agua, ¿no? En este caso, o sea, 2 o en este caso tengo agua, entonces tengo dos elementos. Aquí tengo tres, ¿no? En este caso, con el nitrógeno y el oxígeno. Y en este caso, acá tengo el dióxido de carbono que es con dos de oxígeno y uno de carbono. Entonces, obviamente, vamos a ver la diferencia entre estos elementos, es cuando yo hablé de uno solo, y compuestos es cuando yo estoy hablando de dos, cuando están aquí combinados. ¿Sale? Este es muy, muy, muy importante tener en cuenta esas cosas, porque más adelante se toma mucho en cuenta, o se está hablando mucho de elementos y de compuestos. Ahora, cuando yo tengo en este caso compuestos, cuando yo tengo compuestos, voy a estar hablando en este caso de una situación donde voy a tener los elementos, en este caso combinados aquí, pero también tengo algo que se llama mezclas. Entonces, ¿en qué se diferencian en este caso las mezclas de los compuestos puros? Fácil, es que la mezcla pueden ser cosas, pero su estructura, en este caso atómica o su estructura molecular, no se une, ¿no? Es decir, son dos cosas separadas, esto más esto, mientras que en un compuesto en este caso sí se mezclan, ¿no? Sí se unen, ¿no? O sea, se atan. Entonces, obviamente es una diferencia fuerte. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en este caso, un compuesto, ¿no? Un compuesto H2O. Entonces tengo aquí agua. Pero para hacer esta agua necesité dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero estos van a compartir una estructura, ¿no? Como veíamos en la imagen anterior, o sea, se quedan unidos. Si yo pongo una mezcla, ajá, en este caso no pasa esto, no se unen sus estructuras, no hay una reacción química. Entonces, por ejemplo, yo pongo piedras, ajá, piedras y vidrio. Piedras y vidrio. Y entonces, obviamente, están juntas, pero no hay, y las metemos a una bolsa y movemos la bolsa y entonces quedan todas revueltas. Pero eso no significa, en este caso, que haya una unión aquí a nivel estructura, simplemente se combinaron ahí, se mezclaron. Muy bien, entonces esa sería la diferencia. Si le captas aquí, Leonardo, con esto no hay ningún problema. Dana, Sí, no, sí le capto. eso es fácil, ¿no? Esto está sencillo. Muy bien, entonces,
Otra mezcla, por ejemplo, otro ejemplo de mezcla sería, por ejemplo, el café, ¿ah? Café con leche, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos en una taza, ponemos el café, ¿no? El café y luego le agregamos leche y los combinamos. En este caso, ahí va a dar un solo color, se va a volver de un solo color, en fin, pero no se están mezclando sus componentes, no hay una estructura molecular que esté modificándose. Pero si ponemos, por ejemplo, aquí ahora vamos con un compuesto puro. Ajá. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una Coca-Cola, y le pongo aquí una de estas pastillas que tienen mucho azúcar, que se llama el Mentos, ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Has visto esas combinaciones, Dana, alguna vez? Hay muchos videos ahí de que lo hacen. Tú sí, ¿no? Me imagino que sí lo has visto, Leonardo, cuando se combinan estos dos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, de que se produce una reacción y termina pues como siendo expulsada la Coca-Cola o algo así. Ah, ajá. ¿Y por qué crees que pasa eso? Puede que reaccione con el gas, la verdad no lo sé. Sí, 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 exactamente, porque incluso sus componentes, ¿no? Sus componentes químicos reaccionan, en este caso, hacen una explosión, se les genera una reacción exodérmica, se llama, porque, bueno, generan un calor y generan una explosión, ¿no? Entonces, aquí estaba viendo un pequeño video de esto. ¿No? Déjame ponérselos aquí. Aquí está, permítame. Aquí nada más se los comparto rápido. Que lo veamos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es la reacción. Aquí está la Coca-Cola, aquí están los mentos, le ponen, explotan los tres, aquí incluso son tres, y ese es el tipo de reacción, ¿no? Que se provoca. Entonces, hay otro, ¿no? Que le está poniendo de todos, o sea, hasta tres refrescos, todos con gas. Obviamente, todos los refrescos tienen químicos. Ujú. Le- para identificarlos. Esto va a ser una super explosión también. Y a ver, y ahorita le pone los mentos. Me quedaron, ahí le pone los mentos. Imagínense lo que va a pasar ahí, ¿no? Son unas super explosiones. Bueno, ahí está. Y los pinchan, no, bueno. Ah, bueno, ya no lo vimos aquí. Clásico truco, ¿no? Para que vea uno otro. El otro. Muy bien, bueno, regresamos. Bueno, entonces básicamente esa sería una reacción química. Muy bien, entonces dentro de las mezclas aquí, decíamos, vamos a tener dos tipos. Vamos a tener las que son homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas, en este caso, es cuando todo en la mezcla queda de una sola forma. Entonces, por ejemplo, el café con leche, por ejemplo, lo combinamos y queda de un solo color, ¿no? Y tiene la composición es igual, ¿no? O cuando ponemos en este caso igual aquí, ¿no? Azúcar en agua, entonces el azúcar se va hasta abajo, pero se disuelve y queda toda transparente, quedan igual, ¿no? Y las heterogéneas es cuando sí podemos distinguir un elemento del otro. Entonces, por ejemplo, piedras y vidrios, ¿no? Entonces, o canicas, en este caso, y sal. Ujú. Y entonces podemos distinguir perfectamente cuáles son las canicas y cuál es la sal. Entonces, obviamente ahí sí son diferentes. Entonces, homo viene de uno, ¿no? Heterogéneo viene de varios. Entonces, aquí nos damos cuenta cuando les pongan una mezcla, entonces saber si les preguntan si es homogénea y heterogénea, entonces tomar en cuenta esto, ¿no? Y los elementos que tiene. Eso también es un clásico de estas preguntas. Muy bien. Y luego
Aquí vemos entonces la diferencia ya entre los mezclas y los compuestos, entonces una manera más clara. Entonces estos, en este caso las mezclas están formadas por elementos, compuestos o ambos, y los compuestos están formados por elementos. Ujú. Las mezclas, sus componentes se separan con métodos físicos, en este caso acá con métodos químicos. Entonces, ¿cómo sería esta? Por ejemplo, una mezcla, ¿no? La sangre, por ejemplo, la sangre es una mezcla. Ajá. La sangre es una mezcla. Y entonces, porque tiene agua, tiene algunos, pues las células, en fin, tiene varios elementos y entonces para separarla la ponen en una máquina que se pone a girar, o sea, ponen el tubito ahí de sangre y la ponen en una máquina que se pone a girar, ¿no? Entonces empieza a girar esto y hace que los elementos de la sangre se vayan separando, entonces los más pesados se van al fondo, los más ligeros quedan arriba, ¿no? Entonces se separan. Y en este caso, una forma química sería, por ejemplo, tenemos el agua, ¿no? Ponemos aquí una cubeta y le ponemos aquí unos cables, esto se llama electrólisis, y, por ejemplo, ponemos una pila. Ujú. Entonces aquí el positivo y aquí el negativo. Y entonces, y aquí ponemos unos tubos de ensayo. Entonces, cuando conectamos la pila y la metemos aquí al agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción química y el oxígeno se va a quedar en un tubo de ensayo y el hidrógeno se va a quedar en el otro tubo de ensayo. Entonces se separan los elementos, pero quedan separados, ¿no? Y este es un proceso químico y este es un proceso físico. Ujú. Ahora, la otra. No se produce una reacción química, pues no, si ponemos piedras y en este caso vidrios, pues no, vemos que no se produce ninguna reacción y acá sí, ¿no? Lo vimos ahorita con la coca y los mentos. Luego en las mezclas, sus componentes se combinan en proporciones variables o masas, es decir, pueden ir, no importa la cantidad, puede ir un vaso de agua con una cuchara de azúcar o puede llevar más, no importa. Y acá sí hay que ver el tipo de proporción. Acá sí nos interesa la proporción, cuánto hay de disoluto, cuánto hay de solvente, qué porcentaje, qué tanto por ciento hay de cada uno de estos. Luego, aquí en las mezclas, puse en punto de ebullición y fusión variables, es decir, si ponemos en este caso agua a hervir, ¿no? Pero le ponemos aceite, entonces uno de los dos va a calentarse primero. ¿Por qué? Porque tienen puntos de ebullición diferentes, ¿no? Y acá, en un compuesto, si lo ponemos, va a ser homogénea, ¿no? En este caso, van a calentarse de la misma forma, porque están combinados. Luego, aquí en las mezclas, ¿no? No hay una combinación de las estructuras internas, ya casi, ¿no? ¿Qué significa esto? Se combinan las estructuras internas, quedan aquí pegadas, y acá no, acá quedan separadas, ¿no? Por eso los fenómenos se pueden separar con métodos físicos, ¿no? Pues es más sencillo. Perfecto. Entonces, eso sería mezcla y compuesto. Luego, pasamos aquí al otro tema, que son los átomos. Ahora, ayer veíamos en este pequeño video que vimos, veíamos un poco cómo podemos a partir de un punto, por ejemplo, tomamos una piedra y podemos ver hacia atrás y podemos ver hacia adelante. Es decir, a partir de una piedra podemos llegar a un sol, ¿no? Que se llama Canis. Ajá, que es inmenso, veíamos que costaría 1.200 años viajando en avión, darle la vuelta solamente a ese sol, ¿no? O sea, imagínense, 1.200 años viajando al avión a una velocidad de 900 kilómetros por hora, es decir, a la velocidad que viaja un avión para poderle dar la vuelta, ¿no? Y veíamos lo más pequeño, que era en este caso el átomo. Y cuando nosotros tenemos esta visión del átomo, tenemos que entender algo para ver lo más chiquito. Esto, como es tan grande, lo podemos ver a través de telescopios. Agarramos un telescopio y podemos verlo. Pero, ¿qué pasa con lo más chico? O sea, cuando tenemos, en este caso, microscopios, se llaman microscopios nucleares o atómicos, porque tienen una forma de trabajar que van aumentando lo más pequeño lo van aumentando. Pero
En este caso, para ver, por ejemplo, un átomo, pues no lo podemos ver, es demasiado pequeño, mucho menos el núcleo, y aún así sabemos que existen las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos modelos, ajá, y entonces los modelos pueden variar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de ustedes, por ejemplo, se habrá imaginado o ve este modelo, es el clásico, ¿no? Del átomo, donde acá está el núcleo, ¿no? Y acá están los electrones girando, ¿no? Aquí están. Hay otro modelo que usamos, que es este, que es mucho más sencillo, ajá, donde tenemos acá el núcleo y vamos a tener acá las líneas, en este caso, de energía, ¿no? O los niveles de energía. Ese es otro. O podemos tener uno que es una esfera, ¿no? Donde todo está aquí flotando y combinándose. Entonces, esos modelos lo que nos sirve es prácticamente para tener una idea, para tener una comprensión, ¿no? De lo que son en este caso los elementos y en este caso las cosas más chicas. Y luego, imagínense que sabemos, ¿no? Matemáticamente, ahí utilizamos las matemáticas y utilizamos la física teórica para poder hacer estos modelos a través de ecuaciones. Y entonces podemos saber, ahora, por ejemplo, tener un modelo, ¿no? Y luego agarrar y el núcleo, ¿no? Descifrar el núcleo. Ujú. Y luego esos que están, esas cosas pequeñas que están ahí, también a su vez, ¿no? Poderlas descifrar y llegar a algo que se llama cuerdas. Entonces, es la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, obviamente, vamos viendo que todo esto lo vamos sabiendo a través de las matemáticas. Y entonces es súper interesante llegar a estas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La estructura atómica clásica, acuérdense que este es un modelo, este es el que vamos a utilizar mucho. Entonces, ahora sabemos, por ejemplo, aquí los electrones están en azul, ¿no? Los neutrones aquí están en verde, los protones en rojo. Entonces, el núcleo, ajá, aquí el núcleo que tenemos aquí, déjenme ponerlo de otro color. Ajá, este núcleo que tengo yo aquí, está compuesto por neutrones y protones. Esto es el núcleo. Y los que están girando aquí alrededor, en este caso, son los electrones. Y la carga de los electrones, pues, es una carga de corte negativo. La de los neutrones, pues, como su nombre lo dice, es neutra. Y el protón es positivo. Ujú. Entonces aquí los tenemos y el núcleo está aquí, pero puede ser en este caso muchísimo más chico, ¿no? Como este modelo y aquí son muchísimo más grandes. ¿Se acuerdan ayer en el video que veíamos un poco la idea de cómo estaban el átomo y girando los electrones, pero luego se veía el fondo en este caso hasta el fondo, el núcleo, ¿no? Y se veía ahí muy pequeñito. Entonces, sí, obviamente son muchísimo más pequeños estos. Ujú. Pero estos están ahí y están, obviamente, en esta imagen, los vemos siempre juntos, ¿no? Aquí moviéndose y tenemos varias teorías, en este caso, por ejemplo, de que estos electrones siempre se están moviendo de órbita, o sea, no es que estén girando en la misma órbita, sino que están girando, pero se están, en este caso, brincando, ¿no? De una órbita a otra. Entonces, esto es muy importante verlos, ¿no? También. Entonces, estos son los modelos que tenemos. ¿Mm? Entonces, tenemos el modelo de Thomson, el modelo de Bohr, el modelo de Schrödinger y el modelo de Rutherford, ¿no? Entonces, obviamente, estos han ido avanzando conforme pues las matemáticas y el conocimiento, pues se ha ido abarcando más elementos, ha ido en este caso sumándoles nuevas estructuras. Y, por ejemplo, este de Thomson es muy primario y entonces él decía, en este caso lo concebía como una esfera, algo corpuscular, donde aquí solamente flotaban electrones. Ajá, y electrones. Entonces, para Thomson, las cargas positivas, es decir, los protones y los neutrones no existían, solamente estaban los electrones girando, ¿no? Aquí en una esfera. Luego llegó Bohr y este es el modelo que más utilizamos, sobre todo a la hora de hacer muchas interpretaciones acerca de hacia dónde van estos, ¿no? O sea, este brinca para acá,
¿no? Y este brinca para acá. Estos brincos de un lado a otro, esto es lo que se llama saltos, ajá, cuánticos, porque son muy pequeños. Entonces, al ser muy pequeños, en este caso se genera aquí, cuando pasa de aquí a acá, sale una nueva, hay una carga energética, ¿no? Que se llama, en este caso, fotón. Ujú. Y el fotón, básicamente, lo que nosotros lo conocemos como la luz. Entonces, ese modelo de Bohr nos ayuda a comprender este. Luego el modelo de Rutherford, este modelo más taquillero, porque lo vemos así. Entonces vemos aquí a los electrones girando, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta aquí cómo gira, ¿no? Es súper interesante verlo ahí girar y moverse y todo ello. Y luego tenemos el modelo de Schrödinger. Este es un modelo más amplio, ¿no? Donde nos dice, aquí está en este caso, el núcleo y aquí están los electrones girando, pero si se fijan, no hay en este caso las órbitas aquí que nosotros tenemos, porque no estamos seguros que sea así, ¿no? Este pudiera ser que esté más, un poco más adecuado a lo que queremos, ¿no? A la parte real, a lo que nos interesa del conocimiento, ya el conocimiento ya fijo, ¿no? Entonces, esos son modelos. Entonces, sí, hasta la fecha, cuando alguien les dice, antes se decía, ¿no? Los átomos es lo más chico que hay en el universo y ya son indivisibles. Pues ahora sabemos que no es así, ¿no? Que sí son divisibles, que se pueden, en este caso, dividir y que tienen otras partes y que tienen muchísimas partes en este caso que se pueden ir modificando, ¿no? Que no son fijos. Muy bien, entonces, bueno, ¿alguna duda aquí con estos modelos? ¿Ninguna? Perfecto, entonces déjenme ponerlos aquí. Permítame un segundo. ¿No? Permítame un segundo. Un poco lento aquí. Internet. A ver, muy bien. Entonces les voy a poner el video sobre estos, donde explica la estructura atómica y ahorita nosotros la vamos a repasar. Entonces les pongo aquí, déjenme compartirles. Mm, Y ponemos aquí el sonido. Muy bien, vamos a ver este. Estructura atómica, contenido, el átomo y configuración electrónica. El átomo. Un átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia, sin perder las propiedades de un elemento químico. El término átomo significa indivisible. Los átomos están formados por partículas subatómicas. Las tres principales son: 1. El protón. Se encuentra en el núcleo del átomo y contiene una carga positiva. 2. El neutrón, que también se encuentra en el núcleo y no tiene carga. 3. El electrón, que orbita alrededor del núcleo y contiene una carga negativa. Los átomos tienen tres características principales: el número atómico, el número de masa y el peso atómico. Estas se determinan de acuerdo con las partículas subatómicas que contiene el átomo. 1. El número atómico se refiere al número de protones que contiene un átomo en su núcleo. Esta característica diferencia a unos elementos del otro. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, por lo tanto, su número atómico es 8. Si a este mismo átomo se le agrega un protón más, este se convertiría en un átomo de flúor, que tiene un número atómico de 9. Por el contrario, si le restáramos un protón a un átomo de oxígeno, se convertiría en un átomo de nitrógeno, que tiene un número atómico de 7. 2. El número de masa se calcula sumando el número de protones y el número de neutrones que tiene un elemento. Este valor determina el isótopo correspondiente. No te preocupes, más adelante profundizaremos en el concepto de isótopo. 3. El peso atómico representa el promedio ponderado del número de masa de todos los isótopos de un mismo elemento. Esta característica es de suma importancia, ya que se utiliza para calcular pesos moleculares.
Como mencionamos, los elementos se definen de acuerdo con el número de protones que contienen. Sin embargo, en un mismo elemento puede variar el número de neutrones y electrones sin que éste deje de ser el mismo elemento. Cuando esto sucede, se pueden formar iones y o isótopos. Los iones son un tipo de átomo de un mismo elemento en el cual el número de protones difiere del número de electrones, creando un átomo con una energía neta positiva o negativa. El proceso de ionización ocurre cuando el átomo recibe suficiente energía para desprender o recibir uno o más electrones. Un átomo que pierde un electrón adquiere carga positiva y se le conoce como catión, mientras que un átomo que gana un electrón adquiere una carga negativa y se le conoce como anión. Por ejemplo, un catión de cobre más 2, que tiene un número atómico de 29, tendría 29 protones y 27 electrones. Por otro lado, los isótopos son un tipo de átomo de un mismo elemento en el que el número de neutrones es distinto al número de protones. Por ejemplo, los isótopos de hidrógeno son el protio, con 0 neutrones, el deuterio, con 1 neutrón, y el tritio, con 2 neutrones. Los tres contienen el mismo número de protones, es decir, 1. Modelo cuántico ondulatorio. A principios del siglo XX se lograron grandes avances en las teorías del modelo cuántico ondulatorio, que según el consenso actual de los científicos, es aquel que nos ayuda a entender la estructura y composición de los átomos. Este modelo fue desarrollado de acuerdo a los estudios de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Además, se utilizó el trabajo de otros científicos, como Pauli y Heisenberg. La configuración electrónica. La configuración electrónica es un concepto del modelo cuántico ondulatorio. Este se refiere a la forma en la cual los electrones de un átomo se acomodan en los distintos niveles energéticos. Para llenar los niveles energéticos de electrones y, por lo tanto, establecer la configuración electrónica de un elemento, se debe de seguir una secuencia jerárquica a lo largo de una tabla de niveles energéticos llamada diagrama de Moeller. En este modelo se acomoda la energía atómica de la siguiente manera. Existen 7 niveles energéticos representados por números y 4 subniveles energéticos representados por las letras S, P, D y F. Cada subnivel se puede llenar de un número específico de electrones. En el subnivel S caben 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D caben 10 electrones y en el F caben 14. Por ejemplo, el cobre tiene un número atómico de 29. Si seguimos el diagrama de las diagonales, vemos que los niveles 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2 se llenan completamente y sobran 9 electrones que irán en el siguiente nivel 3d9. De esta manera, la configuración queda así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9. Para confirmar que la configuración es la correcta, sumamos cada uno de los superíndices y el resultado debe de ser 29, es decir, 29 electrones repartidos en sus niveles energéticos, que corresponde al número atómico del cobre. Repasemos los contenidos de la lección 2. Vimos que un átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia sin perder las propiedades de un elemento químico. Hablamos de las 3 partículas subatómicas más importantes: el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa y el neutrón con carga neutra. Mencionamos los conceptos de número atómico, de número de masa y de peso atómico. El número atómico es el número de protones que posee un elemento. El número de masa es la suma de protones y neutrones, y el peso atómico es el promedio ponderado de los números de masa de un mismo elemento. Perdón, ahí no me escuchaba, no había apagado el micrófono. Muy bien, entonces vamos a ir bajando toda la información de este video, ¿no? Sobre todo la parte de de las iones y la parte la configuración electrónica. Entonces, aquí, ¿no? Veamos entonces aquí en el video que tenemos estos conceptos: número atómico, número de masa y peso atómico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Decíamos aquí que, por un lado, el número atómico es el número de protones. Ojo, solamente es el número de protones. Mientras que el número de masa es cuando tenemos los protones más el número de neutrones.
¿no? Que se juntan y entonces lo tenemos ahí. Y en este caso, el peso, el peso atómico, aquí se refiere a el ponderado, es decir, se refiere al isótopo que está en mayor cantidad en la naturaleza. Y ahorita vamos a recalcar un poquito este, que es el isótopo, lo vamos a volver a explicar. Pero estos dos elementos, este y este, digamos, son los elementos básicos que tenemos, son los elementos con los cuales vamos a estar trabajando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos este. Entonces aquí la masa atómica, vamos a ver, tenemos entonces protones es 6. Ajá, entonces aquí nosotros diríamos que este es su número, ¿ah? Su número atómico, ujú, que es 6, ¿no? Aquí. Y el número de protones, de neutrones, es 6. Entonces aquí pasa algo muy curioso cuando tenemos este tipo de referencias, nos damos cuenta que, por ejemplo, siempre vienen en esta misma combinación. Entonces, esto es muy importante al momento de tener ahí las referencias. Siempre vienen muy exactas. Entonces, déjenme aquí pues, poner la tabla periódica. Oh, muy bien, aquí ya la tenemos. Entonces, obviamente el 6 es el carbono, ¿no? Tenemos carbono. Ujú. Y entonces aquí es cuando ya sumamos, en este caso los 6 protones y los 6 neutrones, pues nos da 12, que es finalmente la masa atómica. Ujú. Es la combinación de estos dos. Ujú. Y en este caso el peso, ¿no? El peso atómico, siempre se va a expresar así como 12, por ejemplo, de este sería 12. 12.0107. Ujú. Porque es el que está el mayor, en promedio, el mayor estado de la naturaleza. Este. Entonces, qué significa esto? Vean, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el número atómico 5, ¿no? Son los protones. Aquí vamos a poner la masa y aquí pasa algo muy curioso y no se vayan a confundir ustedes al momento del examen. Cuando nosotros le llamamos aquí la masa, cuando llamamos masa atómica, en este caso llamamos, este es el número, sería el 10, ¿no? Pero este sería el peso. Ajá, el peso atómico, junto, o sea, ya todo junto. Pero la masa sería esta. Ujú. Y este va a ser el ponderado. ¿A qué se refiere esto del ponderado? ¿No? Deseamos, en este caso, por ejemplo, que, ahora digo, que en la naturaleza tenemos los elementos, pero los elementos no es que siempre estén estables y no siempre son iguales. Entonces, por ejemplo, el carbono, por ejemplo, este 12, ¿no? Tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, es decir, está en una cantidad bastante bien y es el que se encuentra en mayor proporción en la naturaleza, es decir, 98.89% está en la naturaleza, es en estado puro. Pero tenemos el carbono 13, este es un isótopo. ¿Por qué? Porque tiene, para que sea un isótopo, debe de tener un número mayor de neutrones, o sea, tiene aquí un neutrón de más. Ujú. Entonces, al tener un neutrón de más, obviamente lo desestabiliza. Si se fijan acá cómo está estable, está muy estable, aquí ya este está sobrando. Ujú. Entonces, obviamente, eso lo hace ser un isótopo, es decir, un isótopo es el mismo elemento, pero con un neutrón o en una variación de neutrones. Y entonces, el carbono 13, se encuentra en 1.10% de la naturaleza, es decir, está muy poco. Y obviamente luego tenemos el carbono 14, que este se vuelve muy radiactivo, donde tenemos, en este caso, se fijan aquí, tenemos dos neutrones de más, es decir, tenemos aquí 8. Por lo tanto, obviamente está en la naturaleza en 1.10 a la -10, es decir, un número muy pequeño, ¿no? En la naturaleza, ahí está. Sin embargo, este se usa mucho en la ciencia para datar, en este caso, las piezas antiguas o restos fósiles, en este caso, para
datar su antigüedad. Entonces, esto es el proceso, estos son los isótopos. Y entonces decimos que en la tabla periódica se pone siempre el que está en mayor cantidad en la naturaleza. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, siempre que hablamos aquí de 12, tiene una pequeña variación. Por ejemplo, aquí el 12.0107. Ujú. Es decir, este es como muy específico. Este es el que está el mayor cantidad en la naturaleza. Y el otro, el proceso, hay otro proceso que es en este caso la parte de la ionización, ¿no? Ionización. La ionización es cuando se ganan o se pierden, en este caso, electrones. Entonces, esto es muy interesante que se los voy a poner en azul. Por ejemplo, si yo tengo aquí electrones, pero gano electrones, en este caso, mi carga se va a volver, en este caso, negativa. Es decir, aquí es muy importante. Si yo gano, este se vuelve un ion negativo. Ajá, y se llama ion, se llama anión, ¿no? Anión. Pero si yo estoy perdiendo aquí, o sea, si este se va a este y este se va a este, el que pierde, en este caso se llama cation, ajá, y se vuelve positiva su carga. Entonces, esa es la ionización. Este es súper importante. Entonces, isótopos es cuando hay un aumento, en este caso, en los neutrones. Y ionización es cuando hay un aumento o una disminución, en este caso, pero de los electrones. Ujú. Esto es muy importante. Y cuando se pierden, en este caso, cuando se pierden, se vuelve positivo, cuando se ganan, se vuelve negativo. Ujú. Entonces, estos son los que están más en la naturaleza. Entonces, aquí lo vamos a poner. Déjame borrar esto. Ujú. Y les comparto aquí un poco la tabla. Aquí tenemos esta tabla. Muy bien. Entonces, fíjense ahora aquí en la tabla, ¿no? Aquí ya la tienen compartida. Ahí sí la ven. Sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, si se fijan y la aumentamos. ¿Ah? Por ejemplo, aquí el níquel, ¿no? 28. Entonces, este que tenemos aquí, este número, es el peso atómico, el 58.696. En algunas tablas o en algunos tipos de elementos, gráficos, perdón, lo ponen como peso atómico. Es correcto. Entonces, no, masa atómica o peso atómico es correcta aquí, ¿no? Y si se fijan acá, este es 28. Si estuviera en un estado de naturaleza, en este caso como nosotros lo conocemos, en este caso estaría, aquí, déjenme aquí traer esto, para aquí, muy bien, cursor, está apuntando, aquí ya lo encontré. Ajá, por ejemplo este, ¿no? Y déjenme, ya lo encontré. Aquí, por ejemplo, con este para que sea más exacto. Por ejemplo, aquí 30, ¿no? El zinc tiene 30. Entonces, si fuera como la tabla que tenemos ahorita, sería 30, ajá, 30 protones y 30 neutrones, ajá, 30 y 30. Y entonces eso nos daría 60, ¿no? Nos daría 60. Y entonces, obviamente, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos 65. Quiere decir que tiene 5.38 neutrones de más. Y por lo tanto, al tener eso, pues es el elemento que está más abundante en la naturaleza, ¿no? Este es el que más abunda. Entonces tiene 5 neutrones de más. ¿M? Y este es el isótopo. Entonces aquí nos está marcando esto. ¿M? Y aquí, en este caso, aquí nos marca la configuración electrónica, ¿no? Lo que decíamos, ahorita la vamos a ver más en específico, pero esto sería su configuración 3D1, no, 3D10, perdón, 4S2. Ujú. Perfecto, entonces cuando busquen aquí las tablas, traten de buscar estos, ¿no? Son los elementos básicos con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo de esta materia. Muy bien, entonces aquí nos regresamos a nuestra presentación. Ajá, ahí está. Entonces,
ahí pasamos esto, ¿no? Entonces ahí un poco el ejemplo, otra vez, ¿no? De cuando se gana, en este caso, aquí tenemos el hidrógeno con un protón, acá ya se llama deuteronio con, cuando tenemos deuterium, ¿no? Cuando tenemos un protón más un neutrón, y acá cuando ya tenemos dos neutrones, es decir, estos ya se vuelven isótopos del hidrógeno, ¿no? Tritium, estos ya son isótopos. Perfecto, muy bien. Y estos son la parte de los iones que se pierden o se gana. Entonces, ojo, ¿no? Cuando tenemos una ganancia, se vuelve negativo. Cuando tenemos una pérdida, se vuelve positivo. Suena un poco como a la inversa de las palabras, de la asociación de las palabras, ¿no? Así que decimos ganó, ¿no? Entonces es positivo, ¿no? Entonces aquí es un poco a la inversa, ¿no? Entonces, si gana electrones, se vuelve negativo; si pierde electrones, se vuelve positivo. Y es porque se están pasando, en este caso, los electrones se están pasando de elementos a otros, sobre todo en la parte de los compuestos. Este es muy importante y eso es lo que nosotros llamamos ionización. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este, ¿no? Aquí este electrón se pasa para acá, ¿no? Y este, si se fijan, este se volvió positivo porque fue el que perdió, y este se volvió negativo porque fue el que ganó un electrón de acá. Entonces, este es un proceso de ionización y también se le conoce como enlaces. Entonces, más adelante vamos a ver qué son los enlaces, pero eso sería la parte de ionización. Muy bien, hasta aquí alguna duda, hasta aquí algo que se haya quedado. Dana, Leonardo, Diego, llegaste un poquito tarde, pero lo que vas viendo, ¿alguna duda con esto? Yo no. ¿No? Muy bien, No, yo hasta el momento ya ahorita voy bien. vas bien, perfecto. Diego, trata de faltar poco, menos días. Ahorita estamos de lunes a viernes, ya todos los días vamos a estar estas semanas de que hasta el examen, porque ya es el examen exactamente en un mes, ¿no? Entonces ya vamos a estar todos los días, entonces ya estamos como en la parte fuerte, ¿no? Aquí de esto. Muy bien. Sí, está bien. Y luego tenemos la configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica es súper interesante. Ustedes en su examen no les van a pedir que hagan una configuración electrónica. No, no llegan a hacer esto. Lo que sí les van a pedir es que sepan identificar, por ejemplo, qué es, y en este caso, este tipo de estructuras. Entonces, por ejemplo, teníamos este modelo, ¿no? Que es el modelo de Müller, o de la regla diagonal, donde tenemos aquí los elementos, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea es S, en la siguiente es P, la D en este caso, y la F. Y aquí tenemos los electrones que caben en cada uno. En la primera, en S, siempre le caben, en este caso, 2; en P siempre le caben 6, ¿no? Aquí 2, aquí 6, aquí 10 y aquí 14. Ujú. Y entonces lo que nosotros vamos haciendo es este cruzamiento, de ir cruzando, de partir de esto, bajamos aquí, cruzamos, bajamos, cruzamos, así vamos a ir siempre haciendo este tipo de estructura para ir tomando. Entonces, por ejemplo, de aquí de dejen hacer un poco más grande, aquí está este elemento, que tenemos 10. Aquí, entonces si se fijan, aquí tengo 10, ¿no? Entonces tengo que repartirlos entre S, P, D, F. Entonces, si se fijan, yo voy a ocupar los 2 de aquí y los 6 de acá, son 8, ¿no? Y solamente voy a ocupar 2 de aquí para que me dé en este caso. Entonces agarro el primero, ¿no? 6. Entonces aquí, primero 6, parto de aquí. Luego de aquí bajo a este. Luego de ahí tomo esos dos, y luego de aquí, bajo a este, y ya tengo el 2P, ¿no? Entonces ya tengo 2, 4, y 6, 10. De aquí estoy tomando solamente 6 de este. O sea, 2, 2 y 6, y ya me dio 10. Entonces, cosas así, tan fácil. Y si me faltara otro, yo tendría que bajar así. Y luego tengo que venir así, y luego así, y luego voy hasta acá. Y así siempre voy a tener que ir haciéndola
la estructura. Luego de aquí tendría que bajar hasta acá. Tendría que bajar hasta acá y subir. Entonces ahí la cuestión no es no perderse en las combinaciones, en todas estas rayas que uno va haciendo, ¿no? Perfecto. ¿Eso sí lo vieron? ¿Sí te acuerdas de esto, Dana? ¿Sí lo viste en la escuela? Sí, lo vi muchas veces. Sí, perfecto. Ya eres experta con ese, entonces. O sea, no se te dificulta, pues, No, la verdad no. ¿no? A ti, Leonardo, no se te dificulta aquí la estructura electrónica. No, también lo vimos. Ujú. Muy bien. Y Diego, ¿se te complica esta? No, Perfecto, muy bien. Entonces, ya para terminar la sesión de hoy, entonces vemos esto. Tenemos el otro modelo, ¿no? Acuérdense que tenemos este es el modelo de Bohr, el que utilizamos para hacer estas líneas. Vamos a tener aquí nuestro núcleo, ¿no? Y vamos a repartir en este caso aquí los niveles. ¿Y por qué tenemos niveles de energía del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Pues porque finalmente son los 7 que se corresponden a la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica tenemos 7 niveles que se corresponden a ello, ¿no? Entonces, cada uno de esos niveles va a recibir un número preciso de electrones y van a recibir este nombre. Por ejemplo, es KLMN, ¿no? O PQ. Entonces, aquí siempre, antes, para que no se les olvide, yo así, por ejemplo, me lo aprendí, era con el nombre de la empresa de aviones, ¿no? KLM. ¿No? Y ya a partir de ahí NOPQ, ¿no? KLM, o sea, los aviones estos azules y a partir de ahí. Entonces, aquí le caben, ojo, es el número máximo que le caben de electrones. Entonces, aquí le caben 2, acá 8, aquí 18, aquí 32, aquí 18, aquí 8 y acá 2. Entonces se van repitiendo, ¿no? 2, 8, 18, 32, 8, 8, 2. Si sumáramos todo nos daría que 60 y tanto, 68, y sería prácticamente el radio, ¿no? El número atómico del radio. A ver, déjame ver cuánto es. Ajá, 88. Si sumamos todos estos, ajá, completo, nos da ahí 88 que corresponde al radio. Ujú. Y entonces, por ejemplo, algo muy, muy interesante que sucede aquí es esta palabra radioactividad, se le llama así por prácticamente Marie Curie fue la que empezó a trabajar, trabajó con el radio y hizo que el radio se descompusiera, o sea, empezó a trabajar en este caso, los neutrones, empezó a inyectarle o a alterar los neutrones al radio de tal manera que el radio se activa, ¿no? Empieza a volverse radioactivo, ¿no? Tiene aquí el radio, se vuelve radioactivo y entonces la radiación que nosotros sabemos lo que simplemente son rayos alfa, beta y gamma, ¿no? Son esto lo que nosotros conocemos como radiación y pues obviamente esto la llevó a la muerte, ¿no? Haber recibido tanta radiación a ella y al marido, pero antes pues, le dieron el premio Nobel pues por descubrir esto, ¿no? Cómo alterar y ahora, por ejemplo, se utilizan las centrales nucleares para alterar el número de neutrones y del uranio, calentarlo y que se evapore el agua y del agua mueva las turbinas que producen electricidad, ¿no? Entonces, un poco ahí esa es la idea. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿no? Y mañana seguimos con física, ¿sale? Vamos a empezar con la parte de física y el jueves vamos a ver la parte de biología, ya nos faltaba muy poquito, igual nos da chance para empezar a hacer el examen empezar a hacer un primer examen y el viernes igual podemos hacer examen o empezar con historia universal. Sale, pues muchas gracias y nos vemos entonces mañana a las 5. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos, cuídese. Gracias, hasta Igual, luego. igual, hasta luego.